Hola, ¿cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos una vez más a su programa Montesión. Les agradecemos la visita, gracias por sintonizarnos. Les pedimos una disculpa porque la enseñanza pasada no tuvimos audio, así que nos faltó ponerle una pieza al micrófono, pero bueno, son detalles que se nos pasan, somos humanos, dicen por ahí, ¿verdad? Pero les pedimos una disculpa, así que vamos a volver a dar la enseñanza, la última parte de justicia y bondad, porque es algo muy importante y aclarar ciertos puntos que nos van a llevar a entender mejor la palabra de Dios. Les agradecemos, les vuelvo a repetir, les agradecemos por estar con nosotros. Les pedimos de su paciencia, comprensión para poder seguir guiándonos. Somos principiantes a través de estos medios. Nos gusta enseñar, nos gusta compartir la palabra de Dios, pero esperemos si puedan ser comprensivos con nosotros. Vamos a continuar con nuestra enseñanza, justicia y bondad. Nos quedamos en un punto muy importante y explicamos en la enseñanza pasada, los que pudieron verla, que cómo hemos recorrido a través de las enseñanzas de Jesús, cómo es que Él siempre ha mostrado justicia y bondad, cómo es que Él en Mateo capítulo 23, versículo 23, el Señor Jesucristo exhorta a los fariseos y les dice: a ustedes se les ha olvidado lo más importante de la ley, de la instrucción, de la Torá, y dice la justicia, la misericordia y la fe. Entonces recorrimos para entender qué era justicia, qué era bondad, y hemos estado hablando acerca de ello. Así que vamos a avanzar un poco más rápido para poder entender la claridad, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que a través de justicia y bondad podemos encontrar salvación, podemos encontrar redención. Y lo explicamos en la enseñanza pasada, que la palabra dar era la palabra Natán en hebreo. Y en hebreo es algo muy importante porque se compone de 3 letras hebreas, ¿sí? Así que nos dan a entender, lo vimos hace 8 días, nos dan a entender que cuando tú das a una persona, cuando tú eres generoso con esa persona, tú no solamente le estás dando de comer, no solamente le estás dando una porción de lo que el Señor te ha bendecido, sino le estás dando vida, ¿sí? Porque así como lo vimos en el paleo hebreo, en el hebreo antiguo, que el hebreo antiguo no es como hoy en día, el hebreo moderno, sino el hebreo antiguo eran a través de imágenes, de símbolos, ¿sí? Así que vimos que la palabra dar en el hebreo tiene una connotación muy importante, porque se compone de 3 palabras, y esas 3 palabras es una, en el paleo hebreo, una es como una semilla, tiene como un tipo, tiene una bolita y un gusanito, como un tipo esperma. La segunda letra es como una cruz. Y la tercera letra, vuelve a ser la misma, es como un tipo esperma o una semilla. Entonces, lo que nos está mostrando es vida, porque el esperma sabes que es vida, y la cruz es pacto. Entonces, cuando tú le estás dando a una persona, cuando eres generoso con una persona, tú le estás dando vida, estás haciendo un pacto de vida, le estás dando vida. Estás siendo generoso con la persona. Así que recorrimos todo ello, entendimos los mandamientos de Dios, la importancia hacia los mandamientos de Dios y la importancia que le daban los fariseos a los mandamientos de los ancianos. Era la ley de los ancianos contra la ley de Dios. Principios con principios, pero principios fundamentados en doctrinas de hombre, con dogma, y principios fundamentados por el reino de Dios. Así que vamos a entender lo que el Señor Jesucristo siempre nos quiso enseñar desde un principio. Cuando el Señor Jesús les está diciendo a los fariseos, se les ha olvidado lo importante que es la fe, la justicia y la misericordia, era porque ellos estaban dando más prioridad, y lo hemos enseñado, al mandamiento de hombre. Y vamos a ver cómo nuestro Padre le enseña una tremenda revelación a Pedro. Algo impresionante que nos vamos a quedar con la boca abierta. No por la enseñanza que hay, sino por lo que el Señor
el Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, le mostró a Pedro. Así que antes de empezar con esta enseñanza, vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. ¿Qué es la obra del justo? ¿Qué es la obra del justo? Cuando en Proverbios nos exhortan, y vamos a Proverbios capítulo 1, les he recomendado las enseñanzas de nuestro maestro, ya ha estado hablando acerca de Proverbios, y algo interesante que nos dejó notar fue la importancia que era guardar las obras o los mandamientos de los padres. ¿Sí? Así que cuando tú obras, cuando dice la obra del justo es para vida, ¿qué es una obra? Los hechos, las acciones, lo que tú haces es para vida. Si tú estás obrando con bien, si tú estás obrando con justicia, dice que es para vida. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Florecerá como la palmera, dice. Así que cuando tú estás siendo generoso con una persona, estás mostrando generosidad con una persona, le estás mostrando vida. Lo estábamos aclarando que cuando tú eres generoso con alguien, no solamente en lo económico, tú tienes que ser generoso en todas las áreas de tu vida. Si tú tienes algo para mostrar, algo para dar espiritualmente, dalo. Sé generoso con esa persona. Si tú tienes una palabra para esa persona y sabes que le va a edificar, sabes que la hará crecer, hazlo. ¿Por qué? Porque estás siendo generoso con el Señor. Hablamos también de lo que era ser generoso, un ojo bueno y un ojo malo, ¿sí? Y hablamos acerca de ello en Mateo capítulo 6, que era lo que el Señor quería mostrar. Así que nosotros tenemos que ser de estas personas que sean hábiles para dar en todo tiempo. Tú tienes que ser hábil. Sí, porque también es una habilidad. No a toda persona se le puede dar ser generoso. Hay personas que le cuestan ser generosas. Hay personas que no saben lo que es ser generoso. Hay personas que no necesitas decirle. Son personas que se quitan el pan de la boca para dártelo sin ningún problema. Pero hay personas que hay que enseñarle lo que es dar, lo que es bendecir. Tú tienes que dar en todo tiempo. Sí. Empezamos y no sé si vimos Mateo capítulo 7, versículo 12. Y en nuestra Biblia, en unas Biblias o en Reina Valera aparece la regla de oro. Y el Señor empieza a decir, lo que tú quieres que otros hagan contigo, hazlo tú. Pórtate con tu prójimo o con tu igual como quieres que se porten contigo. Entonces, nosotros tenemos que caminar acerca de ello y así que vamos a ver ciertos principios y ya los hemos visto, lo que era justicia, lo que era bondad. Tuvimos que caminar por ciertas escrituras para poder entender lo que el Señor quería hablarnos y lo que nos quiere dar a entender. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué en estos tiempos quieres que nosotros podamos compartir esto? Y el Señor ponía en mi corazón, no te digo que Dios me habló, no, sino Dios puso en mi corazón este sentir, porque el pueblo de Dios o la iglesia de Cristo se ha olvidado lo que es generosidad, lo que es bondad. Pocas son las iglesias que se preocupan por el prójimo, por el menesteroso, por la viuda, por el enfermo, por el necesitado. Pocas son las iglesias cristianas que apoyan en lugares de bajos recursos. ¿Sabes quién hace todo ese trabajo? El gobierno, y no es la responsabilidad del gobierno tanto, sino también la iglesia de Cristo. Hemos visto muchos casos de gente cristiana, creyentes en el Señor, que no saben lo que es ser generoso o que es ser bondadoso. Y lo más impresionante es que te dicen, voy a orar para que Dios me diga si te doy. Y tú no sabes si esa persona
depende de ese último taco que tú le puedas dar. Yo veía un caso, nos dijo un caso de un hermano, tuvo a un familiar en el hospital. Él se encontraba sin dinero, no estaba bien económicamente, y fue con el pastor. Y le dijo: pastor, mire, tengo a mi familia, a un familiar en el hospital, ¿cree que me pueda prestar? Le pidió prestado, no le pidió regalado, le dijo: ¿cree que me pueda prestar pues para poder yo pagar la situación de mi familiar? El pastor le dijo: mira, es que es algo fuerte, ve con tu familia y déjame orar a Dios, déjame pedirle a ver si yo puedo ayudarte, si el Señor quiere prestarte. ¿Tú crees que Dios, siendo un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, un Dios bondadoso que el apóstol Juan lo describe como un Dios de amor, te va a negar algo así? ¿Te va a negar su ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios puede hacer así? ¿O puede hacer eso? Nosotros tenemos que ver con más claridad, ¿sí?, cómo nuestro Señor Jesucristo caminó, cómo nuestro Señor Jesucristo anduvo. Esta persona lamentablemente no pudo pagar, ¿sí?, y se metió en una deuda muy grande. ¿Por qué? Todo porque la iglesia no le pudo prestar. Porque el Señor, según el pastor, el Señor le había dicho que no. O sea, es algo impresionante, hermano, algo impresionante. Y tú puedes decir: bueno, Señor, ¿por qué? ¿Sabes cuál es el enfoque de muchos ministros? Hacer crecer a la iglesia. Pero ¿sabes por qué? No digo de todos, y no me lo tomen a mal si hay ministros escuchándonos. No es nuestra intención ofenderlos, y yo creo que pues usted no puede ofenderse si no está haciendo tal cosa, ¿verdad? Pero hay ministros que quieren hacer las iglesias grandes, o hay gente que se dice pastor para poder vivir de lo ministerial, para ya no laboral, ya no tener trabajo, ya no asistir a algo regular. O sea, se han visto en estos tiempos, se han visto muchísimas cosas. Y Pablo le dice a Timoteo y le advierte: cuidado con los impostores, cuidados con aquellos que quieren meter fábulas, enseñanzas, doctrinas de hombre. Cuidado con ello. Tú tienes que seguir la palabra de Dios en justicia, en misericordia. Así que vamos a entender que cuando tú das a una persona, tú le puedes traer salvación a esa persona. Nuestro Señor Jesucristo, cuando caminaba, siempre le daba esperanza a la persona. Siempre que Él se encontraba predicando con la mujer samaritana, con cada una de ellas mujeres que se encontraba, el Señor siempre les dio esperanza. ¿Pero a través de qué? Tú examina la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el primer milagro que Él empezó a hacer. Siempre Él estuvo supliendo necesidades. El primer milagro dice que convirtió el agua en vino, que suplió una necesidad. Sabía que ya no había vino, y Él suplió la necesidad. A lo mejor no fue una necesidad muy grande, pero Él suplió una necesidad. Por muy pequeña que pueda ser tu necesidad, Dios te la puede suplir, porque Él es justo. Él no está esperando a que tú le pagues lo que Él hace por ti. Sí. El justo pagando por los injustos. Algo impresionante, hermano. Así que vamos a tocar un tema especial. Yo sé que muchos lo conocen. Vamos a decir: hermano, ¿esto qué tiene que ver con justicia y bondad? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque hemos malinterpretado esta enseñanza, hemos interpretado este pasaje bíblico y le hemos dado un enfoque contrario a lo que realmente es. Así que dice Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este
Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que era un ángel de Dios, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Algo impresionante, hermano. No le dijo tu forma de orar, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de pensar no era lo que el Señor estaba buscando, sino simplemente le está diciendo el Señor con claridad: tus limosnas subieron para memoria delante de Dios. Algo impresionante. No fijó ¿cómo explicarte? No le vio el talento, no le vio el don, sino simplemente le dijo: lo que tú has hecho ha subido para memoria delante de Dios. Ahora nos podemos preguntar: ¿habrá algo que nosotros hayamos hecho para que Dios se acuerde de nosotros? Para que Él tenga memoria de nosotros. Fíjate, impresionante, no era judío. Dice Cornelio, un centurión, un romano. Pero dice la palabra de Dios: alguien temeroso y piadoso. Y vemos que la piedad y la generosidad va conectada con una persona justa, un sadik. Una persona justa no es una persona perfecta, sino una persona justa es aquella que trata de guardar principios de Dios. Así que dice: han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamado a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Ahora dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo, a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volviendo la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Ahora vamos a entender esto. Dice: mientras ellos venían en camino, dice, Pedro subió a la hora sexta a orar a la azotea. Entonces le vino un éxtasis, le vino una visión, una revelación. Dice que vio el cielo abierto y él bajó un gran lienzo. ¿Qué es un lienzo? Un manto, un talit, lleno de cuadrúpedos, manto de oración, vaya, para que me entiendan. Y dentro de ellos cuadrúpedos, algo que era prohibido para un judío comer, según las leyes dietéticas en Levíticos capítulo 11. Así que le baja el gran lienzo al Señor y le muestra, le dice: Pedro, mata y come. Así que vamos a entender esto porque es algo muy importante, porque le hemos dado un enfoque contrario y nos hemos basado a través de estos versículos, y maestros teológicos le han dado un enfoque contrario a lo que realmente el Señor estaba transmitiendo.
Sí, porque le hemos dicho, es que aquí en Hechos se está refiriendo a la comida, y cuando el Señor le está diciendo mata y come, este escrito le está diciendo que comiera de cualquier animal, porque los estaba, y todavía le dice, no llames común a lo que yo he limpiado. Y dicen, el Señor vino y limpió los alimentos. O Jesús vino y murió por los animales. Al menos yo, con todo respeto, yo no me considero un animal, porque la Biblia enseña que Jesús vino a morir por los pecadores, por la humanidad. No vino a morir por un cerdo, no vino a morir por un elefante. Él vino a morir por la humanidad, por amor a la humanidad. Recuerda que desde el principio Dios le dio prioridad al hombre y a la mujer, porque al hombre y a la mujer les dio la autoridad para gobernar todo lo que el Señor había creado. Sería algo algo contrario a lo que Dios es. Porque si Dios estableció a un hombre y a una mujer para darles autoridad, para darles una familia y para, sobre todo, para tener una relación íntima con ella, sería el colmo que el Señor Jesucristo viniera a morir por los animales con los cuales no tiene una relación íntima como para con nosotros. Así que descartamos que el Señor Jesucristo vino a morir por los animales y descartamos que quiso decir que limpió los animales. Vamos a entender la visión de Pedro y vamos a transcurrir, porque siempre hay que leer el contexto de lo que el Señor quiere hablar. Siempre hay que acabar de leer. Yo no puedo sacarte un tema de algo que no he leído ni siquiera el contexto, ni siquiera sé lo que trata. Un ejemplo, un actor no te puede actuar si simplemente le das una porción del libreto, del guión. ¿Sí? Tú no le puedes decir, mira, este es el libreto, pero nada más quiero que digas esto. Y de esto que tú lo hagas y tú improvises. Jamás. Tiene un orden el actor. ¿Sí? Él tiene que leer el contexto, él tiene que leer todo el libreto para entender la historia. Así que lo mismo nos pasa a nosotros, o debemos de hacer nosotros. Debemos de entender el contexto de cada historia. Así que vamos a seguir leyendo para entender la visión de Pedro. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 23. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Aquí viene algo interesante, hermanos. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o llame inmundo. Pedro hasta aquí, hasta que llegó con Cornelio, pudo entender la visión. Dice Pedro: el Señor a mí me ha mostrado que a ningún ser humano llame común o inmundo.
¿Por qué? Porque era algo, ¿cómo poderte decir? Algo abominable que un judío se sentara con un pecador. Sí. ¿Cuántas veces criticaron a nuestro Señor Jesucristo porque se sentaba con los pecadores? Con los publicanos. Maestro, ¿por qué te sientas con ellos? Maestro, ¿no sabes? La mujer que derramó el perfume valioso, carísimo. Maestro, ¿no sabes quién es la que está aquí? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso no sabes lo que ella está haciendo? Me está ungiendo. Era algo profético lo que ella estaba haciendo para el maestro, pero los demás no lo entendían. Así que le vuelve a suceder a Pedro. El Señor se le muestra a Pedro y le dice, no llames común lo que yo he limpiado, lo que yo he purificado. ¿Sabes por qué? Porque si Pedro hubiera rechazado la invitación de Cornelio, ¿sabes qué es lo que estaba rechazando Pedro? Y sabes que no le estaba dando el valor, la importancia del sacrificio que el Mesías había hecho por el pecador. Estaba invalidando el pacto que el Señor Jesucristo estaba renovando, o que el Señor Jesucristo renovó a través de esa cruz. No le estaba dando la importancia si Pedro rechazaba esa invitación, porque era un tema de salvación. El punto clave de todo esto era un tema de salvación. ¿Ah? No tenía nada que ver con animales, no tenía nada que ver con que limpió al puerquito, que porque limpió al jabalí, no tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con purificación, con salvación. Y vamos a seguir leyendo para poder entender con más claridad. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para el varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ahora lo importante aquí es entender qué era lo que Cornelio estaba orando. En la hora 9. Bueno, en el pueblo de Israel no es como aquí. La hora 9 era las 3 de la tarde. Porque en el horario judío, bueno, en el horario bíblico, tanto bíblico como en Israel, empezaba a las 6 de la mañana, la primera hora. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 era la hora sexta, a mediodía. La hora 9 era a las 3 de la tarde. ¿Sí? Así que en las 3 de la tarde todo judío, e incluso nuestro Mesías, oraba una oración especial que se llama Hillel, o el Jalel, que es del Salmo 113 al Salmo 118. Y si tú lees estos salmos, está hablando de salvación, de redención para la casa de Israel. Así que Cornelio no estaba pidiendo la salvación para él, sino le estaba pidiendo la salvación y la redención para el pueblo de Israel. Ni siquiera era para él. Y en verdad, créeme, si tú lees esos salmos del Salmo 113 al Salmo 118, vas a encontrar que son salmos de agradecimiento, pero son salmos que traen pidiendo por la redención de Israel, por la salvación. Así que un hombre
no siendo judío, un hombre temeroso de Dios, piadoso de Dios, justo, bondadoso, pidiendo por alguien más, encontró la salvación para su casa. Algo impresionante, hermano, que si cuando tú entiendas el contexto de todo, vas a entender que a través de la justicia, a través de la bondad y de la misericordia, tú puedes y tu casa puede alcanzar salvación y redención. Algo impresionante que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Algo que el Padre quiere que nosotros aprendamos y enseñemos. Aleluya. Por lo cual, dice Pedro, Cornelio, vamos en el versículo 31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dice Pedro, ahora comprendo esa gran visión. Pedro se había espantado porque dice versículos anteriores que había quedado perplejo por la gran misión, porque dice, ¿cómo es que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aquel que me prohibió en Levíticos capítulo 11 comer de tales alimentos, me dice, mata y come? Pero ahora Pedro, viendo a través de todo esto y guiado por el Espíritu Santo, se da cuenta que no era por los animales, sino se daba cuenta que no llamara a los gentiles, porque ellos también tenían parte en el reino de Dios. Y dice, se agrada de toda nación aquel que hace misericordia y teme al Señor. Pedro se queda impactado porque dice, no solamente la salvación es para nosotros los judíos o para la casa de Israel, sino para todo aquel que se acerca. A mí me sorprende que Pedro se haya sorprendido porque desde el Antiguo Testamento el Señor le ha dado acceso a todo hombre gentil que quiera acatar sus reglas. Pero el Señor tuvo que recorrer tanto tiempo y todo este tiempo y enseñarles que era necesario, porque ellos también tenían parte en el reino. El pueblo judío se les había olvidado que también los gentiles tenían parte con Dios. Antes de que el Mesías llegara, los gentiles tenían parte o heredad en el reino de Dios. Si tú lees Isaías 56, te vas a dar cuenta. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que algunos egipcios salieron con ellos. Y cuando el Señor les empezó a dar las ordenanzas, los mandamientos, el Señor le dijo, ¿y qué hago con aquellos que vienen, que salieron de Egipto, aquellos egipcios que salieron con nosotros? ¿Qué hago? El Señor les dice, la misma ley es para ellos. Las mismas instrucciones que le he dado a la casa de Israel es la misma instrucción que usarás para el gentil y para el extranjero que quiera ser parte de la casa de Israel. Sé justo con ellos. Enséñales justicia. Enséñale principios. Así que podemos ver que Pedro se sorprende y dice, ahora entiendo que el Señor no hace excepción de personas. Y empieza Pedro a predicarles hasta que reciben al Espíritu Santo, hasta que son bautizados y toda la casa y los amigos de Cornelio reciben la salvación. Wow, hermano, algo impresionante que Dios quiere mostrarnos. ¿Sabes por qué mucha gente no se acerca a la iglesia? Por ello. Porque no hay justicia, hermanos.
porque no hay bondad. Saben que desde los púlpitos luego señalas y haces acepción de personas. Conforme tú la veas, tú la distingues, dices esa persona tiene dinero. ¿Sabes qué? Y mandas a un ujier, ponle atención a esa familia. Quiero que estés al pendiente de ellos. Pero entra una persona que a lo mejor no tiene buena vestimenta, no tiene buenos zapatos, no tiene a lo mejor un buen peinado o un look. Y la catalogas a esa persona. No creo que diezme. Déjala ahí como una ovejita. Pero aquel, aunque acabe de entrar, hermano, aunque lleve 2 semanas de creyente, lo metes al liderazgo. Y sabes que le estás haciendo un daño porque no sabe caminar, ni siquiera apenas está empezando a dar unos pasos en el evangelio y tú ya lo quieres meter a la jaula con los leones. ¿Por qué? Porque viste la posición económica más que lo espiritual. Distinguiste a una persona por su valor social. Y es lo que el Señor no quería. Dice en las sinagogas, el Señor dice en las sinagogas sientas a aquellos que son de renombre, los reconocidos hasta adelante, pero a los pobres los menosprecias y los avientas hasta atrás. ¿Cuántas veces el Señor no exhortó a los fariseos? Dice el Señor, dice Pedro, ahora entiendo claramente que no hay que hacer acepción de personas. Todos delante de Dios son valiosos, tanto ricos como pobres. Algo impresionante, hermano. Así que vamos a entender que el Señor Jesucristo siempre quiso darle una claridad a todo, hermano. Es el punto central de toda esta enseñanza y tuvimos que recorrer todo esto para entender que a través de nuestra bondad y justicia podemos llevarle salvación a mucha gente. Porque como se los dije, cuando tú das, tú le estás dando vida. Cuando tú le das de comer a alguien, tú le estás dando vida. Cuando tú le das de comer espiritual a alguien, dando de comer espiritualmente a alguien, tú le estás dando vida. Tú estás siendo generoso con esa persona, el Señor te va a recompensar. El Señor no se queda con nada de lo que tú hagas o puedas hacer. Dios siempre te va a recompensar. Dios siempre va a tener una recompensa para ti. Pero nunca lo hagas esperando una recompensa. Nunca hagas eso, hermano. Porque si tú das esperando una recompensa, no te va a llegar. Todo tiene que salir de aquí, del corazón. Así que vamos rápidamente a Proverbios capítulo 19. Vamos a concluir con esta enseñanza, hermano, y espero que haya sido de bendición para su vida. Nuevamente les volvemos a pedir perdón por los problemas de audio que hayamos tenido. Perdón, la verdad, lo sentimos mucho, pero vamos a esforzarnos día con día para poder ser más claros, más precisos en lo que Dios quiere mostrarnos. Amén, y espero y las enseñanzas puedan edificar su vida y pueda aprender algo nuevo a través de la palabra de Dios y que Dios siga hablando a nuestras vidas. Así que Proverbios 19, capítulo 17. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Dice, al Señor presta a aquel que le da al pobre. Así que tú préstale a Dios. ¿Cómo le vas a prestar a Dios? Dándole al pobre. Bendice al pobre, bendice al necesitado. No le retengas, hermano, en verdad no le retengas. Porque si tú quieres que Dios te bendiga, necesitas ser generoso. A joven rico le dijo, ve, dice, yo he venido y he guardado todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los preceptos desde mi juventud, desde mi niñez.
¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. ¿Sabes qué hizo el joven? Mejor se agachó y se fue triste. Y el Señor le dice, cuán difícil es, no imposible, sino cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Todo por no querer darle al pobre y al necesitado. Una vez más vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La alma o el alma generosa será prosperada, y el que saciare será saciado. ¿Tú quieres ser saciado? Sacia a otros. ¿Tú quieres ser bendecido? Bendice a otros. Da, aporta, sé generoso. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida esta pequeña enseñanza o larga enseñanza. Te agradecemos por nosotros. Queremos enfocarnos día con día en temas especiales que puedan edificar a la Iglesia de Cristo. Y si hay un tema en especial en el cual tú quisieras que pudiésemos compartir, mándanos un correo, mándanos un inbox, algo que quieras que nosotros podamos ayudar, una oración, algo. Estamos para servirte, estamos para bendecirte. También te pedimos que ores por nosotros, por nuestras vidas, para que el Señor siga hablando a través de nuestras vidas, para que nos use y que puedan salir palabras de bendición y ninguna palabra ociosa. Así que te agradezco por estar con nosotros, por sintonizarnos. Y quiero dejarte algo bien claro, que Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Él siempre va a hacer su obra. Él es justo. Aunque nosotros podamos ser infieles, pecadores, podamos cometer 1000 errores, Dios siempre se va a mostrar justo y bueno con nosotros, porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su pacto. Él no se queda tampoco con nada. Si tú puedes decir, bueno, le voy a dar 5 pesos a alguien, era lo de mi pasaje, o era lo de esto, lo otro. Si lo vas a hacer, hazlo de corazón. Si te pesa darle a una persona, no lo hagas, porque en vez de bendición va a ser maldición. ¿Por qué maldición? Porque cuando tú no estás dando con generosidad o con una alegría en tu corazón, y lo vimos también, tú estás reteniendo en el reino. En vez de estar produciendo en el reino de Dios, estás reteniendo lo que el Señor ya te iba a dar. Así que tú sigue aportando, sigue teniendo ese semillero en el reino, y sigue dando y sigue bendiciendo. No importa si ahorita no tienes, sino después te llegará lo que Dios tiene para ti. Nosotros lo hemos visto de una manera extraordinaria, porque cuando menos tenemos es cuando a veces nos llegan las bendiciones. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que trabajar, tú tienes que dar, ¿sí? Por ahí decían, ¿cómo quieres que te llegue lo nuevo si no has dejado lo viejo? Si no has soltado. Así que empieza a hacer actos de justicia y de bondad, empieza a poner por obra lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, no lo que nosotros hemos enseñado, sino lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, para que pueda ser de bendición para muchos. Así que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor hace su rostro sobre de ti, que el Señor tenga misericordia de ti y siempre te conceda la paz. Shalom.